Bienvenidos, esta es una nueva edición de Informe Diario. Soy Renato Olivera y antes de comenzar con la información vamos rápidamente con nuestros titulares. La Unión Europea reafirmó su apoyo a una transición democrática en Venezuela, instando a la liberación de presos políticos y denunciando las elecciones fraudulentas del 28 de julio, bajo el régimen de Nicolás Maduro. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado a la Unión Europea a reducir el déficit comercial con su país mediante compras masivas de petróleo y gas estadounidense, advirtiendo que, de lo contrario, impondrá aranceles. Los expresidentes de Bolivia, Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga, anunciaron un acuerdo de unidad con los líderes opositores Samuel Doria Medina y Luis Fernando Camacho para las elecciones presidenciales del 2025. El canciller alemán Olaf Scholz y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmaron su compromiso con Ucrania y coincidieron en la necesidad de lograr una paz justa y duradera para el país. Comenzamos con el desarrollo de la información. La Unión Europea reafirmó su apoyo a una transición democrática en Venezuela, instando a la liberación de presos políticos y denunciando las elecciones fraudulentas del 28 de julio bajo el régimen de Nicolás Maduro. Durante la cumbre europea, los líderes destacaron su compromiso con una solución pacífica e inclusiva, mientras preparan nuevas sanciones contra funcionarios chavistas para intensificar la presión por cambios significativos en el país sudamericano. Los líderes de los 27 países de la Unión Europea han reiterado su respaldo integral a una transición democrática en Venezuela, enfatizando la movilización de todos los recursos disponibles para fomentar un cambio pacífico e inclusivo en el país sudamericano. Durante la cumbre europea celebrada este jueves, destacaron la necesidad urgente de liberar a todos los presos políticos como un paso clave para restaurar los principios democráticos. En las conclusiones del encuentro, los jefes de Estado y de Gobierno expresaron su preocupación por la grave situación política y social en Venezuela, señalando la falta de avances hacia una transición democrática tras las fraudulentas elecciones del 28 de julio. En dichas elecciones, controladas por el Consejo Nacional Electoral afín a la dictadura de Nicolás Maduro, se proclamó al gobernante como ganador sin ofrecer transparencia ni presentar las actas que certificaran los resultados. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, aseguró que el bloque europeo no escatimará esfuerzos para apoyar una solución pacífica e inclusiva. Este pronunciamiento llega en paralelo a la preparación de un nuevo paquete de sanciones contra el régimen de Maduro, que busca presionar por cambios significativos en el panorama político venezolano. Se espera que estas sanciones, que ampliarán la lista de funcionarios chavistas sancionados, sean aprobadas a nivel de embajadores europeas este viernes y entren en vigor el próximo 10 de enero, coincidiendo con la toma de posesión en el país. La Unión Europea reafirma así su compromiso con el pueblo venezolano, destacando que una transición democrática es esencial para garantizar la estabilidad y el respeto a los derechos humanos en la región. En el programa En Contexto de TV Libertad, Roberto Salinas, director del Atlas Network para América Latina, criticó la reforma judicial de México que permitirá elegir jueces y magistrados mediante voto popular. Salinas advirtió que este proceso abre un camino peligroso para la infiltración del crimen organizado en el sistema judicial. Además, alertó sobre los riesgos que este proceso representa para el Estado de Derecho en el país. Las credenciales para poder ser candidato a magistrado son 3 recomendaciones de gente alrededor tuya. Es decir, tu mamá, tu papá y tu vecino pueden decir, ay, eres muy bueno y me caes muy bien, y ya con eso, ya es suficiente. Y creo que un promedio de 7 en la escuela. O sea, verdaderamente la celebración de la absoluta mediocridad y obviamente aquí lo que impera es la lealtad al régimen, ¿sí? Pero abre también un camino muy peligroso, porque esto es una puerta, esto es una charola de plata, como decimos en México, para el crimen organizado. Ah, pues yo voy a poner a los míos, con mi recomendación y con la recomendación de mi tía y con la recomendación de mi abuelita, ya está, ya tengo mi juez que puede siempre dictaminar, arbitrar a favor mío.
Y eso es enormemente peligroso, porque eso es básicamente darle ya no el Estado de Derecho, sino el Estado de chueco completamente al crimen organizado. Si de por sí ya hay varias regiones en México completamente controladas por el crimen organizado, pues esto simplemente lo consolida dentro de la ley, dentro del aparato jurídico. Entonces, el único contrapeso, de los pocos contrapesos institucionales que nos quedaban, que es una corte, que es sobre todo una Suprema Corte que sea independiente, pues ahora se vuelve sumamente voluble, manipulable, maleable a los intereses tanto de lo que quiere hacer Morena como lo que quiere hacer como lo que quisiera hacer el crimen organizado. En el programa En Contexto de TV Libertad, el periodista y analista político Alberto Medina destacó los logros económicos del gobierno de Javier Milei en Argentina, como la reducción de la inflación y la caída del riesgo país. Sin embargo, Medina enfatizó que el mayor logro del mandatario ha sido liderar una batalla cultural, transformando la mentalidad de la sociedad hacia una visión y pensamiento alineados con sus ideales, marcando un cambio significativo en el panorama político y social del país. Bueno, serían muchos para enumerar. Seguramente el más notorio y contundente ha sido la reducción contundente de la tasa de inflación en Argentina. Arrancamos el año pasado, en diciembre del 2023, con 25% mensual y estamos terminando con un 2,4% en las cifras de noviembre, probablemente diciembre con una cifra muy parecida, con lo cual está muy claro que el descenso de la inflación, su principal promesa de campaña, ha sido cumplida con creces, sobre todo por la velocidad con la que se dio ese proceso, pero hay mucha más información interesante para compartir allí, que tiene que ver también, por supuesto, con lo económico, la caída notoria del riesgo país, la estabilización de los nuevos precios relativos, la posibilidad de tener hoy un vínculo con el mundo internacional que antes no estaba, que también se podría enrolar en los cambios políticos, la forma de hacer política, la eliminación de los intermediarios de los programas sociales que hacían de alguna manera que Argentina estuviera todo el tiempo pendiente de los movimientos sociales que administraban la voluntad de mucha gente. Por supuesto, los temas vinculados a la seguridad, la caída de los indicadores de inseguridad en la ciudad de Rosario, que es un lugar muy complejo en Argentina donde están pasando cosas vinculadas al narcotráfico. Creo que hay mucha información en la que nos podríamos parar, pero a mí siempre me gusta decir que quizás la victoria más importante haya sido la de la batalla cultural, la del cambio de mentalidad, la transformación de la sociedad en términos de su visión y su pensamiento. Y ese es un cambio que se nota en la calle, que se escucha todo el tiempo, y creo que es probablemente la conquista más relevante de este año, más allá de, por supuesto, los indicadores económicos que de alguna manera avalan todo este proceso de cambio y que muestran ya en ciernes toda esta mejora que seguramente va a impactar mucho mejor con el crecimiento de la actividad económica que ya arrancó, que ya empezó ese repunte y que en el año que viene seguramente se va a consolidar. En el programa En Contexto de TV Libertad, el escritor y exministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero, analizó las elecciones municipales de 2024, destacando que la mayoría de los votos favorecieron a la oposición inclinada hacia el centro-derecha y centro-izquierda. Ampuero afirmó que los chilenos quieren reformas, mejorar el modelo y no más experimentos, en referencia al fallido proceso constituyente, considerado un fracaso para el gobierno de Gabriel Boric. Pero sí es importante señalar que la mayoría amplia de votos la obtuvo la oposición, la actual oposición, y también es necesario señalar que quienes han resultado triunfadores en esta elección han sido aquellos partidos que se han ido al centro o tienen una posición de centro-derecha o de centro-izquierda. Y eso está marcando claramente una voluntad del electorado chileno de que el país vuelva a los grandes acuerdos, que se dialogue, que no se haga experimentos, que no se busquen políticas, digamos, de tipo radical. Ese es el mensaje más importante que ha lanzado la ciudadanía a la clase política chilena y en específico al presidente de la República. Y el presidente ha tratado, y en algunos momentos lo logra, en otros momentos parece olvidarse, de que eso es lo que espera la ciudadanía de él. Pero cada vez que él quiere moverse hacia una posición más radical, la oposición es muy fuerte y la resistencia, digamos, de la ciudadanía en términos de encuestas, muy claro, de rechazo a radicalizar procedimientos o reformas. Los chilenos quieren reformas, quieren mejorar el modelo,
pero están contentos con el país que tienen y no quieren más experimentos. Ha sido una experiencia dura. Recordemos que Chile pasó desde el estallido del año 2019 por un procedimiento largo de consultas populares, donde al final se impuso, yo diría, la moderación. Y eso es lo importante, y esto va a determinar también el triunfo del próximo gobierno, la próxima coalición, que cuente con un fuerte sustento de políticas de centro o de centro-derecha, pero moderadas y con grandes acuerdos. Los expresidentes de Bolivia, Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga, anunciaron un acuerdo de unidad con los líderes opositores Samuel Doria Medina y Luis Fernando Camacho para las elecciones presidenciales del 2025. El objetivo es consolidar una candidatura única que enfrente al movimiento al socialismo, superando las divisiones que históricamente han fragmentado el voto opositor. El pacto busca evitar la dispersión del voto anti-MAS, que ha permitido al oficialismo ganar cómodamente en elecciones anteriores. Sin embargo, aún no se define el mecanismo para elegir la fórmula electoral, lo que podría generar tensiones entre los líderes involucrados. La crisis económica y la división interna, además, entre las facciones de Luis Arce y Evo Morales, presenta un panorama favorable para la oposición. Sin embargo, analistas como Carlos Saavedra, citados por Infobae, advierten que la alianza opositora necesita un enfoque más profundo que trascienda la unión de los liderazgos para conectar con las transformaciones políticas y sociales del país. En el MAS, aunque no hay una candidatura oficial, se perfilan como contendientes Luis Arce y Evo Morales, quienes han generado una grave crisis económica en el país sudamericano. Las encuestas reflejan un escenario fragmentado, con una oposición aún débil frente a un MAS dividido, pero políticamente vigente. Momento de una pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con más información. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos con la información. Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, instó a la Unión Europea a reducir el déficit comercial comprando petróleo y gas estadounidenses, advirtiendo sobre posibles aranceles si no lo hacen. En el 2022, el déficit comercial fue de 131.300 millones de dólares, aunque en energía, Estados Unidos tuvo un superávit de 70.000 millones de euros en el 2023. La Unión Europea, comprometida con la diversificación energética, respondió destacando su enfoque transatlántico. Analistas ven esta postura como proteccionista, mientras líderes europeos advierten sobre posibles medidas frente al enfoque transnacional de Trump. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que instó a la Unión Europea a reducir el déficit comercial con su país mediante compras masivas de petróleo y gas estadounidense, advirtiendo que de lo contrario impondrá aranceles. El déficit comercial de bienes y servicios entre Estados Unidos y la Unión Europea fue de 131.300 millones de dólares en el 2022, según datos oficiales. Por otro lado, en el sector energético, Washington mantiene un superávit comercial con el bloque europeo, valorado en 70.000 millones de euros en el 2023. La respuesta de la Unión Europea no se hizo esperar. Olof Gil, portavoz de la Comisión Europea, indicó que el bloque está comprometido con la diversificación energética y la eliminación de importaciones rusas. También destacó que la Unión Europea busca fortalecer la relación transatlántica, incluyendo el sector energético. Analistas consideran que esta medida refleja la postura proteccionista que Trump ha defendido desde su campaña. Sin embargo, líderes europeos como el expresidente italiano Enrico Letta advirtieron que la Unión Europea debería estar preparada para responder a lo que calificó como un enfoque transaccional de Trump, señalando que podrían tomar medidas en el ámbito financiero.
Esta es una muestra más de la utilización de aranceles por parte de Trump para negociar términos comerciales que considera desventajosos para Estados Unidos. En el programa En Contexto de TV Libertad, el investigador principal del Centro para una Sociedad Libre y Segura, Hugo Hacha, destacó los factores clave para la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales. El mal manejo de la economía bajo el gobierno de Joe Biden, la inseguridad causada por bandas criminales transnacionales como el Tren de Aragua y la invasión rusa a Ucrania. Hacha subrayó que Trump no solo ganó la presidencia, sino también salió victorioso en las elecciones para el Senado y la Cámara de Representantes, consolidando su poder político. Los factores esenciales que motivaron eso son los mismos que apoyaban el análisis que yo compartía contigo. El primero de ellos es que el elector norteamericano estaba terriblemente preocupado por la economía. El factor de la economía jugó un papel, yo te diría, esencial en la decisión del votante norteamericano. El segundo, el tema de la seguridad, que inexorablemente estaba hermanado con el tema de la migración, tiene hoy día un reflejo cada vez más potente a partir de un nombre que se hace familiar ya al ciudadano norteamericano en muchos más estados de los que él mismo quisiera, que se llama el Tren de Aragua, ¿no es cierto? Y finalmente, creo yo, no se puede dejar de lado el tema de la cuestión internacional que te acababa de mencionar. La preocupación del ciudadano norteamericano, que habitualmente había sido, si no indiferente, pero al menos no había priorizado el tema internacional, a partir de una guerra como la de Ucrania, donde una potencia nuclear se encuentra completamente trabada en una guerra de agresión que no salió más allá de lo que se quiera discutir hoy día, como Vladimir Putin había planificado, proyectaron una mejor perspectiva del candidato demócrata en la respuesta a estos tres factores. Entonces, más allá de lo que hubiera podido decir el Legacy Media, más allá de lo que hubieran podido decir las encuestadoras, era demasiado obvio el sentir de la mayoría de la población. Y el resultado está allí. Donald Trump no solamente gana la presidencia, gana el Senado, gana la Cámara de Representantes, gana casi, yo te diría, más del 80% de los distritos administrativos judiciales que se pusieron en juego a partir de la plataforma del Partido Republicano. Y esto le da un mandato. Quien quiera discutirlo, quien quiera discutir, como dicen acá en inglés, danzar alrededor de este hecho, no puede eludir el factor de que, inclusive en el voto popular que le había sido elusivo, Donald Trump termina ganando por 2 millones y poco de votos. El canciller alemán Olaf Scholz y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron este jueves una conversación telefónica en la que reafirmaron su compromiso con Ucrania y coincidieron en la necesidad de lograr una paz justa y duradera para el país. En un comunicado oficial de Berlín, ambos mandatarios expresaron que la guerra de Rusia contra Ucrania ya dura demasiado y subrayaron la urgencia de establecer un camino hacia la paz. Este entendimiento refleja una postura común en la comunidad internacional para poner fin al conflicto, priorizando soluciones que garanticen la estabilidad en la región. El tema central de la conversación giró en torno a los retos de seguridad en Europa, especialmente en el contexto de la guerra. Scholz reiteró su compromiso de mantener el apoyo a Ucrania el tiempo que haga falta para defenderse de la agresión rusa, destacando la posición firme de Alemania como uno de los principales aliados de Kiev. Por su parte, Trump, próximo a asumir el cargo en enero, enfatizó la importancia de trabajar en conjunto con los aliados europeos para abordar los desafíos actuales y futuros. Este diálogo marca un paso positivo en la coordinación transatlántica para enfrentar el conflicto y buscar una resolución pacífica. El miércoles, Scholz participó en una reunión en Bruselas junto al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y otros líderes europeos, donde discutieron cómo delinear garantías de seguridad para Ucrania en caso de alcanzarse un alto al fuego. El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur reveló que al menos 100 soldados norcoreanos han muerto y cerca de 1.000 han resultado heridos mientras combaten junto a las fuerzas rusas en Kursk, en el marco de la guerra en Ucrania. Esta participación subraya el creciente apoyo militar de Corea del Norte a Moscú, aunque con limitaciones operativas frente a las modernas tácticas ucranianas.
El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur informó este jueves que al menos 100 soldados norcoreanos han muerto y cerca de 1000 han resultado heridos mientras combatían a las fuerzas rusas en la región de Kursk, en medio de los enfrentamientos derivados de la guerra en Ucrania. Este dato subraya la creciente participación de Corea del Norte en el conflicto, que se ha intensificado desde su inicio en febrero del 2022. Según fuentes consultadas por la agencia Yonhap, las tropas norcoreanas han sido movilizadas principalmente como unidad de asalto en primera línea, pero su desempeño ha sido cuestionado por las fuerzas rusas debido a la falta de capacidades para operar con drones y responder a ataques modernos. Además, se han detectado señales de que el dictador norcoreano Kim Jong-un estaría preparando una nueva fuerza de operaciones especiales para enviarlas a Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó el sábado que militares norcoreanos ya están combatiendo en Kursk, destacando el impacto de esta intervención en la dinámica del conflicto. Por su parte, Estados Unidos estima que unos 12.000 soldados norcoreanos se encuentran desplegados en la región, reforzando a las tropas rusas en su intento por contener las incursiones del ejército ucraniano. La participación de Corea del Norte, una dictadura estrechamente alineada con Moscú, añade una dimensión internacional más compleja al conflicto en Ucrania, mientras los aliados occidentales de Kiev continúan evaluando respuestas a esta escalada en el apoyo militar extranjero a Rusia. Momento de una nueva pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con los deportes. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Regresamos con Informe Diario. Es momento de los deportes con Estefanía Álvarez. Muchas gracias, Renato. Nosotros comenzamos nuestro bloque deportivo contándoles que el Estadio Nacional Chelato Uclés fue el escenario de un emocionante empate 1-1 entre Motagua y Olimpia en la ida de la final del torneo Apertura 24-25 en Honduras. El partido, cargado de intensidad y momentos clave, dejó abierta la definición del título. Motagua comenzó con fuerza y se adelantó rápidamente al minuto 4, cuando Agustín Ausmendi definió con categoría para poner el 1-0. El gol desató la euforia de los locales, pero Olimpia, dirigido por Pedro Troglio, reaccionó con determinación y el empate llegó al minuto 40 gracias a un potente disparo de Justin Arboleda, quien colocó el balón en el ángulo izquierdo de Marlon Licona, dejando sin opciones al arquero azul. En el segundo tiempo, ambos equipos buscaron la victoria. Olimpia dominó los primeros minutos, pero Motagua neutralizó los ataques visitantes. Y a pesar de los 10 minutos de tiempo adicional, el marcador no se movió. Y con el empate, la final queda abierta para el partido de vuelta este domingo, donde Olimpia buscará aprovechar su localía y Motagua intentará dar el golpe definitivo. Ecuador será el anfitrión de la Copa América Femenina 2025, programada para disputarse del 12 de julio al 2 de agosto. Y este será el segundo torneo continental que se llevará a cabo en el país tras la edición del 2014. Aunque aún no se han definido las ciudades y estadios que recibirán los encuentros, la expectativa es alta entre los fanáticos del fútbol sudamericano. El reciente sorteo de la Copa América Femenina realizada por la Conmebol definió los grupos de la competición. Ecuador, como país organizador, encabeza el grupo A junto a Argentina, Chile, Uruguay y Perú. El grupo B, por su parte, está integrado por Brasil, actual campeón, Colombia, Paraguay, Venezuela y Bolivia. En la fase de grupos, cada selección enfrentará a todas las demás de su grupo. Los dos primeros lugares de cada zona avanzarán a semifinales, mientras que los terceros competirán por el quinto lugar. Este torneo no solo decidirá el nuevo campeón sudamericano, sino que también otorgará cupos importantes a eventos internacionales. El campeón asegurará su participación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, mientras que el subcampeón disputará un repechaje. Además, las selecciones que ocupen el tercer, cuarto y quinto lugar ganarán su boleto a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. La Copa América 2025 promete ser una cita vibrante en la que Ecuador buscará brillar como anfitrión y en el terreno de juego.
Y el delantero ecuatoriano Leonardo Campana dejó el Inter Miami para unirse al New England Revolution en un movimiento que busca potenciar su carrera. Campana calificó esta decisión además como la correcta. Estamos analizando con mi agente opciones para salir del equipo. Les he comentado al equipo que quisiera salir por temas de tener más minutos, de ser protagonista de un equipo. Hoy por hoy tenemos 4 o 5 equipos interesados en la MLS. Estamos cerca de firmar con un equipo que tiene el mayor porcentaje de exportación de jugadores para lo que es Europa. Y al final del día yo creo que esa es mi meta, darle el salto a Europa. Y con eso llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Gracias, Stephanie, por toda la información deportiva. Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVLESP. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal en YouTube, TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta aquí llegamos con la presente edición en Informe Diario. Con su permiso.